La Navidad no siempre fue luces, regalos y canciones felices. Detrás del árbol, los villancicos y las tradiciones familiares se esconde una historia mucho más oscura, violenta y perturbadora de lo que jamás te contaron en la escuela. Hoy vamos a destapar 15 datos reales, extraños y bastante inquietantes sobre la Navidad que probablemente van a cambiar para siempre la forma en la que ves estas fiestas. Así que acomódate, sube el volumen y prepárate para que tu infancia quede oficialmente arruinada. 1. Tu árbol de Navidad artificial nació en un baño. Tu árbol de Navidad artificial nació, curiosamente, en un baño. Aunque hoy lo vemos como un símbolo clásico de las fiestas, su origen está muy lejos de la magia navideña. No fue un invento de decoradores inspirados ni una tradición ancestral, sino una solución práctica de una empresa dedicada a fabricar cepillos para inodoros. Sí, leíste bien. Los árboles navideños artificiales deben su existencia a la Addis Brush Company, una compañía que no pensaba en luces y esferas, sino en cerdas y escobillas. Durante la década de 1930, la empresa tenía un excedente de materiales, cerdas rígidas y pintura verde. Aprovechando sus propias máquinas, las mismas que utilizaban para producir cepillos de baño, comenzaron a ensamblar algo inesperado: árboles de Navidad sintéticos. Así nació uno de los adornos más icónicos de la temporada. Inevitablemente, ese árbol vintage que con tanto orgullo guarda tu abuela en su sala, no es más que una escobilla de baño disfrazada de espíritu festivo. 2. En Islandia, un gato gigante se comía a los niños mal vestidos. En la tradición islandesa, la Navidad tiene un giro bastante oscuro. Un enorme gato monstruoso acecha durante las fiestas, y su objetivo no son los regalos ni los adornos, sino los niños mal vestidos. Se le conoce como el gato de Yule, una criatura temida que merodea en busca de personas que no hayan recibido ropa nueva. Según la leyenda, si llegaba la noche navideña y no estrenabas alguna prenda, el gato te encontraba y te devoraba sin piedad. Aunque suena como una historia sacada de una pesadilla invernal, la realidad detrás del mito es mucho más práctica. La amenaza del gato de Yule no era más que una táctica para presionar a los trabajadores textiles islandeses. La idea era simple: si no terminaban de procesar la lana antes del invierno, los niños y por extensión sus familias quedarían vulnerables ante el monstruo. Una forma siniestra pero efectiva de aumentar la productividad. Porque en Islandia, al parecer, la moda no solo marcaba estilo, también era cuestión de supervivencia. 3. Hubo misas donde la gente rebuznaba como burros. En plena Edad Media, cuando la religiosidad y las tradiciones populares se entrelazaban de formas insólitas, surgió una celebración bastante peculiar: la Fiesta del Asno. Esta festividad, celebrada principalmente en Francia y España, rendía homenaje al humilde burro que, según la tradición, llevó a la Virgen María en su viaje. Pero lo curioso no era solo el motivo de la celebración, sino la forma en que se llevaba a cabo. Durante la misa se introducía un burro vivo hasta el altar y el ambiente se transformaba en algo más carnavalesco que sagrado. Lo más insólito ocurría al final de cada oración. En lugar del solemne amén, tanto el sacerdote como los fieles respondían rebuznando como burros. Lo hacían con total devoción, en una mezcla de fervor religioso y espectáculo popular. Aunque esta práctica podía parecer irreverente a los ojos de los altos mandos eclesiásticos, durante un tiempo fue aceptada con cierta tolerancia, hasta que, inevitablemente, la Iglesia decidió intervenir y prohibirla. Porque, al parecer, incluso en tiempos medievales había límites para lo que se podía hacer en nombre de la fe. 4. El muérdago es literalmente excremento vegetal. El muérdago, ese símbolo romántico que adorna puertas y provoca besos navideños, tiene un origen bastante menos encantador de lo que imaginas. Su nombre proviene de antiguas lenguas anglosajonas, en las que mistel significaba estiércol y tan rama. Es decir, literalmente, estiércol en una rama. No es una metáfora ni una leyenda oscura. Es una descripción botánica bastante directa. ¿La razón? Las semillas del muérdago dependen del excremento de las aves para reproducirse. Los pájaros comen sus frutos y luego, al posarse en las ramas de los árboles, liberan las semillas junto con sus desechos.
Allí germinan y crecen, literalmente nutridas por el residuo. Así que la próxima vez que te acerques a besar a alguien bajo el muérdago, recuerda que estás celebrando una planta que nació gracias a una caca bien colocada. El romance tiene formas inesperadas. 5. Una fiesta navideña casi destruye el ejército de EE. En 1826, lo que debía ser una tranquila celebración navideña en la Academia Militar de West Point terminó convirtiéndose en un caos absoluto que casi destruye la reputación y la estructura del futuro ejército de Estados Unidos. La causa del desastre, el ponche de huevo, o más exactamente la falta de alcohol en él. La dirección de la academia había prohibido terminantemente el consumo de bebidas alcohólicas durante las fiestas, pero los cadetes no pensaban dejar que la Navidad pasara sin su trago tradicional. Así nació el famoso motín del ponche de huevo. Contrabandearon whisky y ron en secreto, y la fiesta se salió de control rápidamente. Hubo peleas a puño limpio, enfrentamientos con espadas, disparos e incluso vandalismo en los dormitorios. Entre los revoltosos estaba nada menos que Jefferson Davis, quien años después se convertiría en presidente de los Estados Confederados durante la Guerra Civil. Lo que empezó como una protesta por una Navidad sin alcohol terminó siendo uno de los escándalos más vergonzosos de la historia militar. Estadounidense. Todo por una copa de ponche. ¿Ya te sorprendió alguno? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que viene es aún más retorcido. Y si aún no le diste like, este es el momento. 6. Las tarjetas navideñas mostraban pájaros muertos. Durante la era victoriana, el espíritu navideño tenía un tono mucho más sombrío del que conocemos hoy. Prueba de ello son las tarjetas que se enviaban durante las fiestas, adornadas no con árboles, campanas o copos de nieve, sino con imágenes de aves muertas, petirrojos sin vida, alondras congeladas y otras criaturas desplomadas adornaban las postales, acompañadas paradójicamente de mensajes como «Feliz Navidad» o «Los mejores deseos del invierno». La razón detrás de esta inquietante costumbre no está del todo clara. Algunos historiadores creen que era una forma de simbolismo religioso o moral, quizá representando el sacrificio, el paso del tiempo o la fragilidad de la vida. Otros piensan que simplemente reflejaba un gusto victoriano por lo macabro, una fascinación con lo mórbido que impregnaba muchas expresiones culturales de la época. Sea cual sea la explicación, está claro que no era una época especialmente alegre, porque nada dice «te quiero» como una postal con un pajarito muerto bajo la nieve. 7. La Navidad fue ilegal en Inglaterra. En el siglo XVII, la Navidad dejó de ser una celebración alegre en Inglaterra y se convirtió en un acto de rebelión. Bajo el mandato del gobierno puritano de Oliver Cromwell, las festividades navideñas fueron consideradas una amenaza moral y espiritual. Según los puritanos, la Navidad tenía raíces paganas y promovía la frivolidad, el exceso y el pecado. Por eso, en un intento de purificar la sociedad, decidieron prohibirla por completo. La medida fue extrema. Soldados recorrían las calles para confiscar comida festiva, se arrestaba a quienes se atrevieran a cantar villancicos y cualquier tipo de celebración podía ser castigada con severidad. Lo que antes era una fecha de unión y alegría se transformó en un riesgo legal. Celebrar la Navidad no solo era mal visto, era ilegal. En aquel tiempo, colgar una guirnalda o reunirse con la familia podía convertirte en un criminal. Así de peligrosa podía ser la alegría cuando el gobierno decidía que era pecado. 8. A los niños los golpeaban por Navidad. En la Inglaterra medieval, la temporada navideña incluía una tradición que hoy parecería impensable: golpear a los niños como parte de las festividades. Cada 28 de diciembre, durante el llamado Día de los Inocentes, los padres despertaban a sus hijos con azotes simbólicos. Este ritual no era un castigo por mal comportamiento, sino un acto cargado de simbolismo religioso, destinado a recordar la masacre de los niños inocentes ordenada por el rey Herodes según la Biblia. Pero el motivo no terminaba ahí. Se creía que el dolor físico atraía la buena suerte y alejaba la mala fortuna. En otras palabras, unos cuantos golpes al amanecer eran vistos como una bendición para el año que comenzaba. Así, en medio de cantos, rezos y celebraciones, se colaba esta tradición oscura y contradictoria.
Porque, al parecer, en esa época nada decía amor familiar como empezar el día con un buen palo. 9. Jingle Bells no es una canción navideña. Aunque hoy no hay Navidad sin Jingle Bells sonando en todas partes, lo cierto es que esta famosa canción no nació para la época navideña. Fue compuesta en 1857 por James Lord Pierpont y sorprendentemente pensada para celebrarse durante Acción de Gracias. Su título original era One Horse Open Sleigh, y su letra no habla de árboles decorados, ni de regalos, ni de paz en la tierra. En realidad, la canción describe emocionantes carreras de trineos tirados por caballos, con jóvenes compitiendo, coqueteando y tratando de impresionar a sus acompañantes. Nada de villancicos piadosos. Esto era pura adrenalina invernal del siglo XIX, con choques, caídas y romance en la nieve. Una especie de Rápidos y Furiosos de época, pero con cascabeles en lugar de motores. Así que la próxima vez que escuches Jingle Bells entre luces y renos, recuerda que empezó como un himno para los rebeldes sobre trineos, no para Papá Noel. 10. Una coronación navideña terminó en incendio. La Navidad de 1066 debía ser un momento de gloria para Guillermo el Conquistador. Recién llegado al trono tras la invasión normanda de Inglaterra, eligió el 25 de diciembre para celebrar su coronación en la abadía de Westminster, en un gesto cargado de poder y simbolismo. Pero lo que debía ser una ceremonia solemne rápidamente se convirtió en un desastre. Cuando los presentes comenzaron a aclamarlo con entusiasmo, sus guardias normandos, nerviosos y en territorio enemigo, interpretaron los gritos como señales de una revuelta. Presos del pánico, salieron a las calles espada en mano y encendieron fuego a las casas cercanas para sofocar lo que creían era un levantamiento. El caos fue inmediato. El humo y las llamas rodearon el lugar, mientras adentro Guillermo era coronado en medio de un ambiente tenso y desconcertante. Así, el reinado del primer rey normando de Inglaterra comenzó literalmente entre fuego, confusión y terror. Una coronación con espíritu navideño y aroma a incendio. 11. Antes se escondía metal dentro del pudín navideño. Durante siglos, el pudín navideño fue algo más que un postre. Era casi una ruleta de la fortuna servida en la mesa. Como parte de una antigua tradición, se escondían objetos de metal dentro del pudín, especialmente monedas, botones o incluso dedales. La idea era que quien encontrara uno de estos premios al morder su porción recibiría un presagio sobre su futuro. Una moneda auguraba riqueza, un anillo predecía matrimonio y un dedal, mala suerte o soltería eterna. Pero esta práctica no estaba exenta de riesgos. Imagínate disfrutar de un cálido trozo de pudín cuando de pronto sientes un golpe seco entre los dientes. Lo que debía ser una dulce sorpresa podía terminar en una visita al dentista, con fracturas, muelas partidas o simplemente un buen susto. Aún así, la tradición se mantuvo viva durante generaciones, mezclando superstición, juego y un poco de peligro en cada cucharada. Porque, al parecer, nada dice «felices fiestas» como masticar una moneda al azar. 12. Papá Noel no siempre fue rojo Papá Noel. Tal como lo conocemos hoy, no siempre fue ese alegre anciano vestido de rojo con barba blanca y barriga redonda. Durante siglos, su imagen fue mucho más cambiante y, a menudo, bastante distinta. En Europa solía aparecer vestido de verde, azul o marrón, con un aspecto más cercano a un espíritu del bosque o una figura mística del invierno que a un simpático repartidor de regalos. Era una mezcla de mitos nórdicos, tradiciones cristianas y folclore local. Todo cambió en el siglo XX, cuando la publicidad entró en escena. Fue gracias a campañas publicitarias, especialmente la famosa de Coca-Cola en la década de 1930, que se consolidó la versión moderna. Traje rojo brillante, gorro con pompón, botas negras y una sonrisa constante. Esa imagen se volvió tan popular y poderosa que reemplazó casi por completo a todas las anteriores. Así que sí, al final el marketing ganó la batalla cultural y convirtió a un espíritu invernal en el abuelo más famoso del mundo. 13. Los bastones de caramelo se inventaron para callar niños. El dulce y clásico bastón de caramelo, con sus rayas rojas y blancas, nació por una razón mucho menos festiva de lo que podrías imaginar.
hacer que los niños se callaran. En 1670, un director de coro en una catedral de Alemania tenía un problema durante las largas misas navideñas. Los niños no paraban de hablar, moverse y distraerse. Así que tuvo una idea ingeniosa: repartir caramelos para mantenerlos ocupados. Y en silencio. Pero claro, repartir dulces en medio de una ceremonia religiosa no se veía del todo bien. Para disimular su propósito, los caramelos se doblaron en forma de bastón, imitando el cayado de los pastores que, según la tradición, fueron los primeros en visitar al niño Jesús. Así se le dio un aire piadoso al gesto, y nació una de las golosinas más icónicas de la Navidad, un símbolo de paz, dulzura y control infantil a punta de azúcar. 14. La Navidad viene de una fiesta romana salvaje. Mucho antes de que la Navidad celebrara el nacimiento de Jesús, diciembre ya era escenario de una fiesta completamente distinta: Saturnalia. Esta celebración romana, dedicada al dios Saturno, era todo menos tranquila. Durante varios días el orden social se invertía. Los esclavos podían mandar sobre sus amos, se apostaba sin restricciones, se bebía en exceso y el caos reinaba en las calles. Era una explosión de descontrol con permiso oficial. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, la Iglesia intentó acabar con estas festividades paganas, pero Saturnalia era demasiado popular. En lugar de eliminarla, optaron por una estrategia más efectiva: convertirla. Así nació la Navidad, ubicada convenientemente cerca del solsticio de invierno y envuelta en nuevos símbolos religiosos. El resultado fue uno de los rebrandings más exitosos de la historia, de orgía romana a noche sagrada. Porque si no puedes contra el caos, vístelo de ángel y ponle un pesebre. 15. La primera Navidad en América fue un naufragio. La historia de la primera Navidad europea en América no tiene villancicos, ni regalos, ni paz. Lo que tuvo fue un naufragio. En la noche del 24 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación celebraban en el Nuevo Mundo. Y, como era costumbre entre marinos de la época, lo hacían bebiendo. Tanto que Colón dejó el timón de su barco, la Santa María, en manos de un aprendiz sin experiencia, mientras los marineros dormían la borrachera. El resultado fue inevitable. El barco encalló y quedó destrozado frente a las costas de lo que hoy es Haití. Sin forma de repararlo, Colón ordenó desmantelar la nave y usar la madera para construir un fuerte improvisado, el primer asentamiento europeo en América. Así comenzó la historia de la Navidad en el continente, con resaca, caos y un desastre marítimo. Nada mal para el inicio de una tradición. Después de esto, es imposible ver la Navidad igual. Tradiciones violentas, monstruos, incendios y alcohol, y aún así seguimos celebrándola. Lo sé, una parte de tu infancia acaba de morir, pero si hay algo que renace en este canal, es la verdad detrás de las historias. Suscríbete si estás listo para seguir cuestionando lo que todos dan por hecho.